Solo imagina. Lo que hace que la historia de Enoc sea aún más fascinante es que él fue una de las pocas personas en la Biblia que no experimentó la muerte terrenal, sino que fue llevada directamente al cielo. Además, exploraremos el intrigante libro de Enoc en este vídeo. En la Biblia encontramos la cautivadora historia de Enoc, un hombre que vivió una vida de devoción al Señor. Fue bisnieto de Adán y bisabuelo de Noé, generando un linaje que jugó un papel fundamental en la historia bíblica. Enoc también fue el padre de Matusalén, conocido como el hombre que vivió más tiempo según las Sagradas Escrituras. Con más de 300 años de vida dejó un legado impresionante. Así que hoy vamos a sumergirnos en la convincente historia de Enoc. Los invito a todos a ser testigos de las maravillas de Jesucristo con nosotros. Desde los orígenes de Adán hasta Noé, cada nombre tiene un significado intrigante. Adán, que representa al hombre original, Set es llamado débil, Anos es mortal, etc. Pero sobresale el nombre Enoc, que significa enseñanza e instrucción. Imagínese, en medio de las aflicciones y la desesperación, surge la esperanza con Noé, trayendo alivio y consuelo. Esta secuela parece pesimista, pero hay un giro. Dios, el Santo, enseña que la muerte de uno traerá alivio y consuelo a quienes están desesperados. ¿Quién más podría ser sino Jesucristo? Enoc es una figura enigmática de la Biblia, uno de los pocos que fue llevado directamente al cielo, escapando de la muerte terrenal. Si bien muchos conocen a Elías, el profeta que partió en un carro celestial, pocos entienden la historia de Enoc. Génesis lo menciona brevemente y simplemente entra al cielo. Surge una pregunta intrigante: ¿por qué los héroes de la fe en el capítulo 11 de Hebreos enfrentaron la muerte, mientras que esta enigmática figura escapó de ella? Exploremos una posible respuesta. El rapto de Enoc puede ser un ejemplo de lo que sucederá durante el rapto. Este evento, según algunas interpretaciones, implicará que Dios llevará a los creyentes al cielo al final de los tiempos. Las opiniones cristianas varían sobre el momento exacto del rapto dentro de la línea de tiempo del fin de los tiempos. Puede ocurrir antes de la tribulación de 7 años, en medio de ella, o después de la tribulación completa, entre otras posibilidades. Sin embargo, en algún momento durante el desarrollo de los acontecimientos del fin de los tiempos, Dios raptará a los creyentes, tal como lo hizo con Enoc. Según Noé, que vivió cientos de años antes del diluvio, somos testigos de un declive en la moralidad de los habitantes de la tierra. Algunos cristianos han especulado que, en aquel entonces, la gente vivía tanto tiempo gracias a una especie de manta de vapor que protegía la tierra, bloqueando los dañinos rayos gamma y manteniendo un clima templado. En este sentido, cuando finalmente llegó la inundación, fue el primer evento importante que cuestionó esta teoría. Es un hecho que nadie creyó las advertencias de Noé sobre el inminente diluvio, pero esa es una historia que se explorará en otro vídeo. En tercer lugar, vemos a un hombre fiel viviendo en medio de una generación impía, como Elías durante el reinado del rey Acab. En un momento, Elías es el único profeta de Dios, superado en número por 450 profetas impíos. Ahora, sobre lo que sabemos sobre la historia de Enoc, profundicemos un poco más. Quiero aclarar que lo que voy a compartir no está en la Biblia, porque dependiendo de la tradición cristiana algunos consideran que el libro de Enoc es parte del canon, pero en este vídeo operaremos en el entendido de que la Biblia canónica solo está compuesta por 66 libros, el Antiguo y el Nuevo Testamento, como generalmente los conocemos. El libro de Enoc es considerado un seudónimo, es decir, un autor que se identificó en nosotros al ver el libro de Enoc, en este caso, alguien usando un seudónimo. Muchos creen que la Biblia hace referencia al libro de Enoc en Judas 1, 14 y 15, así como a 2 Pedro 4, 6, lo que sugiere que ambos extraen partes de la tradición de ese libro. El libro de Enoc es un texto apocalíptico que trata sobre el fin del mundo, los ángeles, las profecías de los Nefilim y los castigos para los malvados después del diluvio. Se parece en muchos aspectos a lo que vemos en el Apocalipsis. Como cristianos, somos testigos de un mundo moralmente depravado que se acerca a su fin. Podemos encontrar paralelos entre la historia de Enoc y el Apocalipsis. Aunque vivimos en un mundo malvado, estamos llamados a ser justos y caminar en fe con Dios. Aunque muchos, o quizás todos, enfrentamos la muerte, los cristianos al final de los tiempos serán arrebatados. En 1 Tesalonicenses 4, 3 a 18, se menciona que en este evento participarán tanto los que han muerto como los que están vivos. Durante el rapto, nos encontraremos con Jesús en las nubes y seremos llevados para estar con Él para siempre. Las herejías de John y Edward Kelly involucran el intrigante lenguaje de los ángeles conocido como Enoan. Este misterioso lenguaje fue registrado por estos ocultistas del siglo XVI en sus diarios privados. Afirmaban que este lenguaje celestial permitía la comunicación con los reinos angelicales, otorgando poderes a magos y ocultistas.
Dicen que recibieron y transmitieron mensajes de los ángeles, utilizando su propia gramática y un alfabeto único. Este nuevo idioma, llamado Enoan, tiene su origen en la creencia de que el patriarca bíblico Enoc fue el último ser humano en dominar este idioma. John y Edward realizaron sesiones utilizando objetos como un espejo de obsidiana negra y una bola de cristal para recibir visiones. Se posicionaron como intermediarios, dirigiendo oraciones a Dios y convocando a ángeles para que se manifestaran. Los ángeles supuestamente afirmaban que la práctica de la magia otorgaría poderes sobrehumanos y que quien la practicaba podría incluso alterar la estructura política de Europa y anunciar el apocalipsis. John creía que sus acciones serían beneficiosas para el futuro y documentó sus experiencias en manuscritos y folletos. Aunque Juan nunca describió el lenguaje de las sesiones como enoano, prefiriendo llamarlo lenguaje angelical celestial, creía que era el primer lenguaje de Dios en Cristo, también llamado adámico, tal como habría sido usado por Adán en el jardín de Edén para nombrar a todas las criaturas de Dios. Enoc es un personaje bíblico poco conocido, principalmente porque, según la Biblia, no experimentó la muerte. Sin embargo, se le menciona tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La Biblia nos revela que Enoc disfrutó de una relación profunda con Dios. Se enfatiza que Enoc caminó con Dios, expresión que, curiosamente, se aplica solo a él y a Noé en toda la Biblia. Es interesante notar que Noé era bisnieto de Enoc. Según el texto bíblico, Enoc vivió 365 años en íntima comunión con Dios y luego desapareció, ya que Dios se lo llevó. Algunos eruditos sugieren que los 365 años atribuidos a Enoc pueden ser simbólicos, representando los días de un año solar, indicando una vida completa y bendecida. Sin embargo, el texto de Génesis 5, que registra esta información, parece ser más genealógico que simbólico. Considerando que las edades de los otros patriarcas enumerados en este capítulo generalmente se interpretan literalmente, tiene sentido entender la edad de Enoc de la misma manera. De ser así, Enoc sería el patriarca prediluviano que vivió menos tiempo en la tierra, en contraste con su hijo Matusalén, que ostenta el récord de longevidad. La información bíblica de que Dios se llevó a Enoc para sí ha generado debates entre eruditos e intérpretes. Algunas tradiciones judías sugieren que el texto del libro del Génesis no declara explícitamente que Enoc fue arrebatado. Para estas tradiciones, la idea de que Dios se llevó a Enoc es solo una forma poética de describir la muerte prematura de un hombre justo. Sin embargo, dentro del cristianismo, no hay duda de que el autor del libro del Génesis en realidad afirma que Enoc fue arrebatado para estar en la presencia corporal de Dios. Esta es la interpretación adoptada por el autor de la carta a los Hebreos, quien escribió: por la fe Enoc fue quitado de ver la muerte, y no fue hallado porque Dios se lo había llevado. Porque antes de su remoción obtuvo el testimonio de que se despidió con agrado. Para aquellos que creen en la plena inspiración e inerrancia de la Biblia, la interpretación más precisa es entender que Enoc efectivamente fue arrebatado al cielo. Así, Enoc, Noé y el profeta Elías fueron los únicos hombres del Antiguo Testamento que no experimentaron la muerte. Esto, en cierto modo, anticipa el futuro arrebatamiento de la Iglesia de Cristo. Enoc se menciona en la genealogía de Jesús en el Evangelio de Lucas y en la carta a los Hebreos. Es reconocido como uno de los héroes de la fe, cuya notable fe lo llevó a un testimonio que agradó a Dios, como se menciona en el capítulo 11, en la galería de Héroes de la Fe. Además, Judas en su epístola se refiere a Enoc como alguien que profetizó sobre el juicio divino contra los malvados. Existe un debate entre los eruditos sobre cómo Judas mencionó a Enoc. Algunos sugieren que hizo una alusión casi literal al libro apócrifo de Primer Enoc. Otros debaten si Judas realmente citó la obra apócrifa o si simplemente se basó en una tradición oral similar a la presente en el libro apócrifo. Esto nos lleva a reflexionar sobre el libro de Enoc, o mejor dicho, sobre los diferentes libros atribuidos a Enoc. Se encuentran al menos 3 libros con este nombre: el primer libro de Enoc, el segundo libro de Enoc y el libro de Enoc. Aunque tienen algunas similitudes, el más famoso es el primer libro de Enoc, conocido principalmente en su versión etíope. Este libro se remonta al periodo apostólico y fue reconocido por algunos padres de la Iglesia, como Clemente de Alejandría, Ireneo y Tertuliano. Sin embargo, el manuscrito original desapareció con el tiempo, quedando solo fragmentos en griego y etíope. A pesar de sugerir una autoría atribuida a Enoc, los fragmentos encontrados datan aproximadamente del año 200 a.C. a finales del siglo I después de Cristo. Por lo tanto, los eruditos se preguntan si los libros asociados con Enoc en realidad fueron escritos por él. Sin embargo, algunos intérpretes sugieren que el libro de Enoc puede contener al menos algunas citas auténticas de Enoc que se han conservado y transmitido oralmente a lo largo del tiempo. Personalmente, no considero que el libro de Enoc sea esencial para mi conocimiento, pero respeto a cualquiera que piense diferente.
En mi opinión, los 66 libros de la Biblia son suficientes, aunque reconozco la importancia de otras fuentes históricas, como los rollos del Mar Muerto descubiertos en 1947. Estos recursos adicionales son valiosos para ampliar nuestra comprensión. ¿Y a ti, qué te pareció la historia de Enoc? ¿Has leído el libro de Enoc? Comparte tu opinión en los comentarios. Si te gustó el vídeo no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal. Gracias por ver.